Hola a todos, en este video vamos a aprender a tejer este punto llamado hojas en relieve en forma cuadrada, ya que en un video anterior que tenemos en el canal de YouTube de Tejidos Olga Guamán lo había tejido este punto en forma triangular para un chal. Ahora en este video vamos a aprender en forma cuadrada para que tejan chompitas, colchitas de bebé o lo que ustedes deseen. Este punto se empieza con múltiplos de 15. Vamos a tejer 15 cadenas para poder sacar una hoja. Nuevamente 15 cadenas y otra vez 15 cadenas. Vamos a tejer para nuestra muestra 3 veces el múltiplo de 15. Para tejer nuestra muestra la vamos a tejer en lana delgada. Como ven acá, lana delgada con un ganchillo o crochet número 2. Vamos a comenzar tejiendo las primeras 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Estas 15 cadenas vamos a volver a repetirlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y por último, nuevamente 15 cadenas, porque vamos a hacer del mismo tamaño de nuestra muestra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una vez que tienen la cantidad de estas cadenas, 3 veces 15, van a levantar 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y en la cuarta cadena, retrocediendo, ahí vamos a tejer un punto alto. Así. Luego de esto vamos a tejer nuevamente 2 puntos altos más. Un punto alto y otro punto alto. En total tienen que tener 4 puntos altos. Estas cadenas las vamos a contar también como punto alto para guiarnos en el tejido. Luego de esto vamos a tejer 2 cadenas. 1, 2 cadenas. Y vamos a tejer un punto alto dejando 3 cadenas sin tejer en la base. Van a dejar 1, 2, 3 cadenas y en la cuarta cadena van a tejer un punto alto. Luego hacen 3 cadenas y vamos a tejer otro punto alto en el mismo lugar donde hemos tejido este punto alto. En ese mismo lugar, en esa misma cadena, van a tejer otro punto alto. Así. Luego de esto, 2 cadenas. Y de la misma forma como hemos dejado en este lado 3 cadenas sin tejer, de igual manera vamos a dejar en aquí también. 1, 2, 3 cadenas y en la cuarta cadena van a tejer un punto alto. Ahí está. Y a partir de este punto alto vamos a tejer 8 puntos altos, incluida esta. Acá tenemos un punto alto y van a tejer un punto alto en cada cadenita que tienen en la base. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Luego de esto van a tejer 2 cadenas y vamos a repetir nuevamente todo lo que hemos hecho de este lado. Estas 2 cadenas nos van a representar esto. Vamos a tejer un punto alto,
3 cadenas y un punto alto, dejando la misma cantidad de cadenas que habíamos dejado en este lado y en este lado. El múltiplo de 15 que habíamos tejido solo es hasta aquí. Esto es un múltiplo de 15, en donde vamos a tejer una hoja. Nuevamente vamos a repetir el múltiplo de 15 tejiendo todo esto. Acá ya tejimos 2 cadenas. Ahora vamos a tejer un punto alto dejando 3 cadenas. Luego 3 cadenas, en ese mismo lugar otro punto alto. Luego 2 cadenas, en la base vamos a dejar 3 cadenas, 1, 2, 3 sin tejer, en la cuarta cadena un punto alto. Como verán, esto y esto es lo mismo. Solo estamos repitiendo lo que corresponde en esta fila. Ahora ya tejimos el primer punto alto, lo que representa estos 8. Vamos a tejer 8 puntos altos de este lado. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Y nuevamente, como verán, vamos a volver a repetir todo esto. Todo lo que ven acá vamos a repetir de este lado. 2 cadenas, dejan 3 cadenas en la base y tejen un punto alto. 3 cadenas, en ese mismo lugar otro punto alto. Luego 2 cadenas y para cerrar el punto, ustedes si desean lo tejen más, de acuerdo a la cantidad de cadenas que tengan, pero yo en esta muestra ya llegué al final. Hago 2 cadenas, dejo 3 cadenas en la base sin tejer y voy a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Esta es nuestra base para empezar a tejer nuestra muestra hojas en relieve de forma cuadrada. Luego de esto vamos a voltear el tejido. Primero van a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y voltean su tejido. Ahora vamos a tejer puntos altos en relieve por delante. En este primer punto corresponden estas cadenas, así que vamos a pasar al segundo punto alto. Van a tejer el primer punto alto en relieve por delante. De esta manera, meten el ganchillo por debajo del punto alto. Jalan el hilo y tejen un punto alto normal. Así. Y con el segundo punto hacen lo mismo. En total, contando con las cadenas, tendríamos 3 puntos altos, 2 en relieve y las cadenas. Luego de esto van a tejer 2 cadenitas. Y dentro de este triangulito que ven acá o de estas cadenitas, ahí vamos a tejer 10 puntos altos. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. Así de esta forma los van a tejer. Luego de esto vamos a tejer 2 cadenas, 1, 2 cadenas. Y vamos a tejer 6 puntos altos en relieve por delante en estos 8 puntos altos que ven aquí. Ahí los vamos a tejer. ¿De qué forma? El primero no lo vamos a tejer, ni el último. Vamos a tejer los 6 que están dentro. Igual, en relieve por delante. Meten el ganchillo por debajo y tejen un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5
y 6 puntos altos en relieve por delante. Por detrás les va a quedar así. Y aquí mismo se van a dar cuenta que esta va a ser la cara del tejido y esto la espalda. Luego de esto hacen 2 cadenas y vamos a repetir nuevamente lo que hemos tejido de este lado. 10 puntos altos dentro de estas cadenitas. 10. Y lo mismo van a repetir después que terminan estos 10 puntos altos. Van a rellenar nuevamente igual de esta forma 6 puntos altos en relieve, ahora de este lado. Después de eso nuevamente 10 puntos altos en relieve dentro de estas cadenas. Después que tejen lo que les he indicado, como verán, 10 puntos altos aquí, 6 puntos altos en relieve, 10 puntos altos, 6 en relieve y 10 puntos altos. Como verán, esto y esto es lo mismo. Una vez que llegan acá, casi al terminar la muestra, hacen 2 cadenas y van a tejer solo 2 puntos altos en relieve. El primero no lo tejen y van a tejer el segundo y el tercero. Y las cadenas que ven acá las tejen nada más como punto alto. Así. Acá nos quedó 3 puntos y de igual forma nos quedó aquí 3 puntos. Luego de esto tejen 3 cadenitas y voltean su tejido. Ahora, como verán, esta es la espalda del tejido. En este lado vamos a tejer puntos altos en relieve, pero por detrás, para que nos quede parejito las hojas. Esta es la cara del tejido y esta es la espalda. Van a tejer el primer punto y hasta con las cadenas pasan al segundo. Ya no van a tejer por acá, por delante, sino por detrás. Meten el ganchillo por detrás y jalan el punto alto. Y tejen un punto alto normal. Como verán, el relieve se ve por la cara del tejido. Luego de esto hacen 2 cadenas y de igual forma, para empezar a sacar la hoja en relieve, van a sacar los relieves de este lado por detrás. Igualmente como hemos hecho este punto. Por detrás. 10 también vamos a rellenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos en relieve por detrás. Por detrás se hace para que por la cara del tejido se note el relieve. Luego de esto van a tejer 2 cadenas y vamos a rellenar de este lado 4 puntos altos en relieve por detrás. El primero no lo tejen, pasan al segundo. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ir disminuyendo uno de cada lado. Luego de esto hacen 2 cadenas y como verán, esto es lo mismo de esto. Van a repetir ustedes todo lo que he tejido de estos 10 puntos altos en relieve por detrás, en aquí y en aquí. Y los 4 puntos altos en relieve por detrás los van a repetir solo de este lado. Voy a avanzar el tejido hasta llegar aquí. Luego que completan toda la fila, como les he indicado, llegan aquí, van a tejer 2 cadenas y vamos a tejer el primer punto alto no se teje, tejen el segundo un punto alto en relieve por detrás, solo uno. Y en las cadenas van a tejer un punto alto. Van a tejer luego de esto 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y voltean su tejido. Y de igual forma aquí vamos a rellenar 10 puntos altos en relieve, pero ahora por delante.
porque ya estamos por la cara del tejido. Por delante, los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos en relieve por delante. Luego de esto, 2 cadenas. Y ahora, en estos 4 puntos altos en relieve, solo van a tejer 2. El primero no lo tejen, tejen en el segundo. Solo así un punto alto incompleto. No lo van a cerrar todo. Nuevamente hacen la lazada y van a tejer el segundo punto de la misma forma, incompleto. Luego, cuando ya tienen esto así, hacen una última lazada y jalan todos los puntos. Esto vamos a aplicar en cada espacio que ven cuando ya llegamos a 4 puntos altos. Ahí los van a aplicar. Luego 2 cadenas y de la misma forma vamos a rellenar 10 puntos altos en relieve por delante, ahora de este lado, tal como hicimos en este lado. Los 10 vamos a rellenar acá, luego esto también vamos a rellenar de este lado y esto también de la misma forma como está este. Luego que completan esta cuarta fila, como les he indicado, como verán, esto y esto es lo mismo. Van a tejer aquí el último 2 cadenitas y van a tejer solo un punto alto en las cadenas. Así. Luego de esto vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y voltean su tejido. Y van a tejer un punto alto en este punto alto que está en la fila anterior. En donde están las cadenas, ahí mismo. Un punto alto. Luego 2 cadenas. Y ahora vamos a tejer esta hoja 8 puntos altos en relieve por detrás. El primero no lo tejen, pasan al segundo. Por detrás recuerden que estamos por la espalda del tejido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos en relieve por detrás. Y el último no lo tejen. Recuerden que tenemos acá 8 puntos altos, nada más. Luego de esto tejen 2 cadenas y van a tejer un punto alto en este punto que ven aquí. Luego de esto 3 cadenas, en este mismo lugar otro punto alto. Así. Y como verán, esto representa esto. Luego de esto 2 cadenas y nuevamente estamos aquí tejiendo la hoja. El primer punto no lo tejen y van a tejer los demás en relieve por detrás. Solamente 8, tal como tejimos de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos en relieve por detrás. Y así van a continuar hasta que lleguen aquí. Luego de esto, ¿qué van a tejer? Luego de esto, 2 cadenas y van a repetir todo esto ahora de este lado. Luego que completan esta fila, van a tejer 2 cadenas y van a tejer en la tercera cadenita 1, 2, 3, en la tercera cadenita un punto alto. Luego 2 cadenas y nuevamente en este mismo lugar otro punto alto.
Luego de esto levantan 3 cadenas, 1, 2, 3 y voltean su tejido. Ahora, dentro de estas cadenitas que ven acá, vamos a rellenar, aparte de estas cadenas, 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Con las cadenas serían 5, lo que representa la mitad de una hoja. Como lo tenemos acá, representa la mitad de una hoja. Luego que tejen estos 4 puntos altos, van a tejer 2 cadenas y ahora, como estamos por la cara del tejido, vamos a tejer 6 puntos altos en relieve por delante. El primero no lo tejen, pasan al segundo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos en relieve por delante. Como verán, ya se empieza a ver la hoja. Luego de esto, hacen 2 cadenas y dentro de estas cadenitas, tal como hicimos de este lado y de este lado, vamos a rellenar aquí y aquí 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Como verán, aquí ya empiezan a hacer otra hoja, tal como ya estamos terminando de tejer esta hoja. Luego de esto tejen 2 cadenas y de la misma forma como hemos tejido aquí 6 puntos altos en relieve por delante, lo mismo van a tejer en esta hoja y en esta hoja. Y dentro de estas cadenas 10 puntos altos. Luego que completan toda la fila, como verán ahí, y llegan a esta hoja, van a tejer 2 cadenas y dentro de estas cadenitas que ven acá, van a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, tal como teníamos aquí al comienzo. Acá tenemos 5 puntos, aquí también 5. Luego tejen 3 cadenas y voltean el tejido. Ahora estamos por la espalda del tejido. Ahora vamos a tejer puntos altos en relieve por detrás, todos los mismos. Acá las cadenas representan un punto alto del primer punto alto que está debajo. Ahora estos 4 que nos sobra los vamos a tejer en relieve. 1, 2, 3 y 4. Y ya saben, con las cadenas serían 5. Luego 2 cadenitas y vamos a tejer 4 puntos altos en relieve por detrás, tal como habíamos tejido de este lado. ¿Recuerdan? Habíamos tejido 4 puntos altos en relieve por detrás. Lo mismo vamos a repetir aquí. Ya saben, el primero no lo tejen. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Por detrás se ve así. 2 cadenas y de la misma forma van a ir mirando su tejido ustedes para que se puedan guiar. Esto representa esto. Vamos a tejer puntos altos en relieve por detrás. ¿Cuántos? Vamos a tejer 10, tal como tejimos de este lado, 10. Lo mismo vamos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y por último 10. Como verán, otra hoja está empezando a salir de aquí, igual que esta. Luego de esto tejen 2 cadenitas y van a repetir lo mismo que he tejido de este lado. 4 puntos altos en relieve por detrás, sin tejer el primero. Acá tengo 2, 3 y 4. Y así van a repetir lo mismo, esto de este lado. Y estos 4 puntos de nuevo en este lado. Luego que completan la fila así, vamos a rellenar de este lado. Estos 5 puntos que ven acá, los vamos a tejer también en relieve por detrás. 1, 2, 3 y 4. El último no se puede tejer en relieve, lo tejen normal. Y tienen 5 puntos. Tejen 3 cadenas y voltean su tejido. Nuevamente, estos 5 puntos los vamos a repetir de la misma forma, pero ahora por delante. Con las cadenas vamos a contar 2, 3, 4 y 5. 5, 5, 5, tal como hicimos de este lado. Esta fila tiene 10, 10, 10, solo que esto representa la mitad. Luego 2 cadenas y vamos a tejer lo que hicimos de este lado. 2 puntos altos incompletos pero juntos. Lo mismo van a tejer de este lado. El primero no lo tejen, pasan al segundo. 1, un punto alto incompleto y el segundo. Hacen una lazada y pasan todos los puntos. Luego 2 cadenas y de la misma forma vamos a rellenar 10 puntos altos en relieve por delante. Los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejen 2 cadenas y van a repetir lo mismo que estamos tejiendo. Estos 2 puntos los tejen de este lado y de este lado. Estos 10 puntos altos los tejen de este lado. Luego que completan la fila así, como les he indicado, y lleguen aquí, van a tejer 2 cadenas y nuevamente estos 5 puntos. 1, recuerden que estamos por la cara del tejido y en relieve. 1, 2, 3 y 4. El último lo tejen normal porque no se puede tejer en relieve. Así, les va a quedar 5 puntos. Y como verán, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estas 8 filas son lo único que necesitan aprender para repetir el punto en sí todo. A partir de la vuelta que vamos a tejer, es como si van a empezar a tejer de nuevo todo desde el principio. De esta manera, van a tejer 3 cadenas y voltean su tejido. Ahora, como les dije, van a ver desde el principio. ¿Qué tejimos al principio? 3 cadenas para levantar el tejido. Lo mismo está aquí, 3 cadenas. Luego, mirando su tejido, 1, 2, 3 puntos altos. Los mismos los vamos a tejer, pero recuerden que estamos en relieve. Entonces, esta es la espalda del tejido, los vamos a tejer por detrás. 3 nada más, como hemos visto en la base del tejido. 1, 2 y 3. Y este 1 tiene que quedar. Luego, ¿qué tejimos? 2 cadenas y un punto alto. Lo mismo vamos a repetir. 2 cadenas y un punto alto. ¿En dónde va a ir el punto alto? En este lado. Ahí van a tejer un punto alto. Luego, nuevamente miren su tejido. ¿Qué sigue del punto alto?
3 cadenas y otro punto alto en ese mismo lugar. Lo mismo vamos a repetir. 3 cadenas y un punto alto en ese mismo lugar donde está el punto alto anterior. Luego de esto, 2 cadenas, 1, 2, tal como está aquí. Miren, las 2 cadenas son estas. Luego de esas 2 cadenas que habíamos tejido, 8 puntos altos. Los mismos los vamos a tejer, pero ahora encima de esta hoja, en relieve. El primero no lo tejen, tejen en el segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego vuelvan a mirar su tejido, que hemos tejido 2 cadenas, punto alto, 3 cadenas, un punto alto. Lo mismo vamos a repetir, 2 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto. Luego de eso, que tejimos 2 cadenas, 8 puntos altos. 2 cadenas, 8 puntos altos. Aquí nos corresponden en relieve. El primero no se teje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El último también no lo tejen, lo dejan. Luego de eso que hicimos, 2 cadenas y nuevamente esto. 2 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto. Luego que continúa, 2 cadenas y 4 puntos altos. 2 cadenas, el primero no tejen, pasan al segundo. 1, 2, 3 y por último 4. Tejen 3 cadenas y voltean su tejido. Luego pasan ustedes a la segunda fila, que corresponde 2 puntos altos en relieve por delante. Lo mismo van a repetir. 1 y 2. Y estas cadenas también que están aquí. Luego que se teje 2 cadenas, 10 puntos altos. 2 cadenas y los 10 puntos altos los van a tejer dentro de este triángulo o cadenitas. Por eso les digo que el punto ya empieza a repetirse todo por completo. Ustedes ya van a repetir fila por fila. Toda esta segunda fila la van a repetir de este lado. De igual forma dan la vuelta al tejido y continúan la tercera fila, la cuarta, la quinta y así poco a poco van a repetir lo mismo. Solo esto es la base para tejer todo el punto. Como aquí lo tengo en un tejido avanzado. Como verán, solo es repetición. Este punto está tejido hasta aquí. Y ahí empiezan a repetir nuevamente y les va a salir todo de nuevo. Y así conforme ustedes van avanzando su tejido, quedará mucho mejor. Esto es como si estuviese de este lado. Así. Solo tienen que repetir el punto nada más. Y esto poco a poco se va a ir viendo mucho mejor las hojas. Esta es la cara del tejido y esta es la espalda. Como verán, todos quedan así, en venitas. Y aquí se aprecia mucho mejor el punto. Y para dar por terminado este punto en forma cuadrada, van a terminar ustedes cuando cierran toda esta hojita. Toda la hojita que ven aquí, tal como está aquí, aquí y en aquí, la van a terminar cuando llegan a los 2 puntos altos juntos. Ahí se termina la muestra. Así queda el punto. Espero les haya gustado el video y tenemos muchos videos más en el canal para que aprendan a tejer nuevos puntos.